seguidores. Ser íntegro no está peleado con hacer dinero. Puedes hacer mucho dinero como empresario. Lo importante es que no sea a costa de la salud, del medio ambiente o en perjuicio de la sociedad. La integridad también es un negocio. No te pierdas la transmisión en vivo en punto de las 10 de la mañana con duración de 2 horas. Conservatorio. La integridad también es negocio. El próximo martes 18 de agosto con la participación de Bernardo Álvarez del Castillo, Chief Compliance Officer en Grupo Expansión, y de José Antonio Oluarte Atanasio, experto en generar confianza entre tomadores de decisiones, a través de radio online en www.estrategiaintelectual.com y Facebook Live en nuestra fanpage Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora online. Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. Caracterizado por eso. Y bueno, tengo un gran amigo que se decidió hacer conmigo este tema de debate. Él es Jair. Y bueno, les voy a leer un poco. Él es Jair Benjamín Alor Montaño. Bueno, él tiene la licenciatura en filosofía en la Universidad del Valle de Ajacamac. Maestría en tercer semestre de filosofía y crítica de la cultura con orientación filosófica, política y social en la Universidad Intercontinental. Bueno, la primaria y secundaria. Y dice, legislador migratorio con perspectiva de género en ONU Mujeres en Cámara de Diputados. Coloquio de Filosofía Mexicana de la UNAM. Cursos, bueno, tiene diversos, de liderazgo emergente, fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, de desarrollo humano, docencia y competencias laborales, programación. Bueno, esa como conductista no te la puedo aceptar. Ay, sí. En PLN. Bueno, tiene muchísimas cosas. Director de Juventud. También fue director de Comunicación y Acción Social, asesor de Asamblea Legislativa, coordinador de campañas en Ciudad de México y delegado del PES, asesor asociado religiosos y asesor parlamentario en Cámara de Diputados y fracción parlamentaria. Bueno, diseñaste varios, dice diseño de iniciativas y puntos de acuerdo y revisión y de dictámenes y de discursos. Bueno, todo un político. ¿Cómo estás, Jair? Cuéntame. ¿Cómo te va en muy contento porque recuerdo hace un año que empezamos a tener muy buenas charlas y me enganché mucho con tu persona, ¿no? Con tu manera de ser, y por ahí tuvimos algunos accidentes políticos, tú y yo muy parecidos. Gracias a Dios ya estamos libres, ya aprendimos y buena enseñanza que el pez nos dejó. Al final, pues un amigo, bueno, no hay disensiones y no hay divisiones, o sea, me voy contento, tranquilo, con mi alma en paz y ya, libre.
Bueno, es parte también de ser un poco ingenuos en la vida, ¿no? Ilusos de algún modo, ¿no? Tratar de tener como utopías en la vida. El precio de soñar en la política, ¿no? Ese es el precio, ¿no? De sí, se paga un precio ahí con eso, ¿no? Definitivo, y a veces alto, ¿no? Porque pues uno como soñador y como amante de esta actividad, pues tienes el corazón y la mente como dirigida hacia el otro, ¿no? Hacia como yo, pero cuando tú te das cuenta que ese ayudar al otro está sujeto a un poder fáctico dentro de el círculo donde tú te mueves, y ese poder está sujeto a otros poderes, entonces ya te das cuenta que todo es condicionado y que no hay una línea ni ideológica, ni política, ni social, simplemente un pragmatismo pues no justificado, la verdad. Al fin un pragmatismo como tal, sin ideología y con el único interés de irrumpir el escenario y de enarbolar una bandera democrática, bla, 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 amén. Exacto, fíjate que justo es eso, que creo que viene bien a la frase esta de darle poder a un ignorante, ¿no? Y justo vivimos un real nihilismo en la política, ¿no? Creo que estamos fuera de lo que realmente para lo que se creó la política, qué es la etimología de la política, cuál es su origen. Y bueno, yo creo que a través de los años y en México, bueno, hay mucha, híjole, pues como, ¿qué será? Como sistemas de creencia, ¿no? Que se fueron arraigando, como el que no tranza no avanza, ¿no? Y bueno, hay situaciones que y creo que esa frase fue hecha por el PRI, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Tiene origen desde el PRI, ¿no? Entonces, bueno... No, que no atrasa, no avanza. Ajá, por eso. Entonces, a mí la verdad no me gustaría como meterme en colores porque luego salta la gente y empieza a gritar amén. Amén. ¿No? Pues mira, al final la política se trata de discutir, de a pesar de nuestras disensiones, podemos dialogar. Y es lo que nos identifica a los seres humanos de los animales. Algo muy intermedio entre un animal y un ser humano civilizado es un bárbaro, ¿no? Alguien que impone el poder, que impone su idea con un mazo, con un golpe, con una pistola. Entonces, cuando la barbarie impera, entonces ya no hay diálogo, por ende ya no hay política, ¿no? Sí, porque se supone que desde la etimología, desde que se hablaba de los principios de Aristóteles decía, ¿no? Que era, bueno, él fue el que de algún modo habló sobre la democracia y el origen como de la política, ¿no? Como del ser humano. Las virtudes, ¿no? Del político, ¿no? Pero fíjate que ahí quisiera entrar, no sé si tienes algunos conceptos sobre el príncipe, sobre Maquiavelo, sobre... Ya nos fuimos muy para allá. Fíjate que cuando me invitaste, tenía yo la idea de, bueno, me presentas como pues filósofo y bla, bla, bla. Pero sabes que tengo ahorita un tema, dos temas en el aire. Por ejemplo, cuando yo voy a algunas clínicas o a veces simposium, círculos, bla, 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 bla. Política, filosofía política o social,
el Estado mexicano. Entonces ves a un cuate que está allá arriba y lo presentan y es como un acto religioso, ¿no? Los filósofos y leen sus currículas y bla, 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 y bla, 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 bla. Entonces ya, y alguien que los presenta, y bueno, pues voy a hablar hoy de Hannah Arendt, guachi, y desde la perspectiva de no sé qué, bla, 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 y el Estado, y realmente la gente que escucha la reflexión filosófica, política, se queda exactamente igual y decide mejor irse a su casa a prender el partido del fútbol del América contra el Cruz Azul, ¿no? Y comprarse unas caguamas y decir, esto es lo mío, ¿no? ¿Por qué? Porque así como en el pasado la polis griega era el ejercicio del dialogar, de la horizontalidad, a lo mejor sí, como dices tú, un poco, ¿cómo se le llama? En ese momento es utópica, como dices, bueno, la utopía es un concepto más para acá, ¿no? Pero bueno, esa idea, ¿no? De dialogar, de discutir de lo público, ¿no? De discutir lo público, se diluye también por tanto intelectualismo que hay en este momento. Entonces, yo no quiero caer tampoco en la idea de empezar a discutir acerca de los conceptos de Carlos Marx, de Engels, la política, de toda la filosofía antigua, medieval, contemporánea, bla, bla, bla. Sino, yo creo que yo quisiera partir desde mi experiencia como un aventurero del conocimiento, como alguien que desde muy pequeño le interesó salir de la caverna de esta que hablaba Sócrates en uno de sus diálogos, y desde ahí, desde esa perspectiva de salir de la caverna, regresar a la caverna y tratar de persuadir a todos los que allí están de que hay una realidad allá afuera, ¿no? Y yo creo que esa es la labor de todo ente que no le llamaría intelectual, más bien como todo aventurero del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso yo no quería empezar. Por eso decirles que de algún modo somos animales políticos, ¿no? Somos políticos, sí, somos animales políticos y no quiero caer ahorita en un tema de academicismo, porque la gente lo que quiere es escuchar es ¿qué onda con la política, no? ¿Qué madre es la política, no? O sea, que la los básicos como qué es la república, o sea, de acuerdo desde el punto de vista del origen, ¿no? Y cómo se ha ido desvirtuando y cómo hemos dejado de participar o de hacernos corresponsables. ¿Tenemos el gobierno que nos merecemos o no lo tenemos? Mira, yo creo que tenemos justo lo que corresponde. Ya no hablaría tanto de merecimiento, sino lo que corresponde a una actividad pública, política, ciudadana, es lo que tenemos hoy. Estamos viviendo obviamente un periodo de transición que para mi gusto, yo no sé si sea el tuyo, pero para mi gusto es muy interesante, me parece muy intenso y me parece histórico, ¿no? Hablar de política precisamente es un problema como dices tú, hablamos de política y de religión y pues no acabamos. Pero podemos encontrar, fíjate amiga, podemos encontrar un punto donde nos podemos encontrar todas las entidades así, crear como redes y quedar en no quedar de acuerdo tampoco, pero sí tener como que una idea muy concreta de lo que yo soy y que todo lo que yo haga repercute contigo. Es decir, hace unos días hablaba en un programa también de la otredad, ¿no? Que es muy famosa el concepto también de Octavio Paz, pero por ahí encontré un amigo muy loco, así como yo en México, que por cierto le mando salud, y me hablaba de
un concepto que aprendí de él, que se llama la nosotredad. Es decir, somos una ciudadanía tan politizada, pero tan politizada de una manera perversa, que nos remitieron a nuestras casas y cedimos el poder, mi poder, al Estado, al gobernante, y cedí mi opinión y cedí mi capacidad de análisis, de crítica al otro, por comodidad, por flojera, por ignorancia, por desconocimiento, por temas educativos, bla, bla, bla. Pero yo creo que es el tiempo en que debemos de recuperar el espacio público a través precisamente del discurso, del interés público, del interés por el otro. En este momento estamos viviendo un tema, fíjate lo que te voy a decir, la pandemia nos está politizando, nos está ayudando a entender que si yo viajo en un camión y no traigo tapabocas, no es un tema de mi vida, se trata de la vida del otro. Ojo, entonces ya me doy cuenta que yo, cuando tú hablabas de nihilismo, añádele un poco anteriormente, hace unos meses, el hedonismo, como el placer a mí mismo, el egoísmo, el mí mismo, el ensimismado, que es el ciudadano mexicano en general. Y ahorita ya no, ahorita yo ya me estoy fijando que si yo no me cubro, pues entonces primero me puedo infectar y segunda puede infectar al otro. Entonces, sobre la corresponsabilidad, que no tenemos muy claro qué es eso, ¿no? Exacto, es correcto. Y así como es un tema de salud pública, esto deberíamos elevarlo en todos los temas de interés social. Hablo todos, ¿no? Todas las esferas de la sociedad. Por ejemplo, mira, ahora que yo tengo dos legislaturas trabajando, bueno, trabajé en la Cámara, gracias a Dios, por cuestiones pues contingentes, accidentales o lo que sea, y fue una experiencia muy bonita porque yo escuchaba unos discursos en la 63 legislatura, cuando el PRI y el PAN se subían a tribuna, y de verdad te lo digo, habían tribunos que para mi gusto eran no, es que no quiero hablar un concepto que no sea mío, que era muy agradable escucharlos, eran muy agradables los oídos porque eran buenos tribunos, y la discusión era buena. Sin embargo, el partido que hoy está en el poder estaba irrumpiendo en esa época y pasaban la plancha, la planadora en todas las reformas y no dejaban que los otros que venían de abajo opinaran siquiera. Es más, me acuerdo de un cuate que se apellidaba Vidal Llerenas. Me acuerdo muy bien de él porque me gustaba mucho escucharlo. Creo que fue delegado de la Cuauhtémoc, no sé qué delegación por ahí. El cuate era un tribuno muy bueno y era de los pocos 5 o 6 que discutían de manera interesante de Morena. Ahorita fíjate cómo estaba, mira, el escenario estaba así, ¿no? En este momento volteas el reloj de arena y está igual. Ahorita ya hay mayoría y los que estaban abajo ahora están arriba, pero el tema a discusión ahorita es el discurso. Hemos perdido la capacidad de discurso porque ya no encuentras buenos tribunos, ya no hay buenas discusiones políticas y todo se convierte en una actividad de el ejercicio del poder, porque el que tiene el poder en este momento cree que lo que está legislando es lo correcto. A lo mejor sí, ojo, pero no es la manera tal vez política de tomar el control de la polis, de la gente, pues, del pueblo. Ese es un tema. Yo te quiero
de algún modo como debatir sobre las narrativas que se echan los políticos, porque en mi experiencia tuve discursos donde te sacaban las lágrimas, de verdad, o sea, de verdad, y en las comunidades más pobres y situaciones así que juegan con la vulnerabilidad de la empatía hacia el más necesitado, hacia la pobreza, hacia el compañerismo. Pero hay algo que me gusta, por ejemplo, te decía sobre lo del príncipe de Maquiavelo y sus reflexiones, y dice que para tomar, o sea, para que veamos realmente qué es política, no son exactamente sus palabras, pero debe de haber hechos, ¿no? Y hay otra situación que se mete mucho en la política, y sobre todo pues mexicana, ¿no? Que ya vemos ahí que tienen al papá, apenas me enteré de que tienen al papá, aquí por ejemplo en el estado de Puebla, y dices, híjole, realmente cuando tú haces un ejercicio de meter temas morales en la política, como por ejemplo pues sí, como la compasión o como virtudes que son más religiosas, dan pie, ¿no?, a hacer una mala política. Por eso a Maquiavelo se le llamó Maquiavelo, porque él fue el primero en decir que la iglesia no debería de ir unida al Estado. ¿Por qué? Porque los valores deben ir separados, los valores como la gracia, ¿no?, que son solamente atribuidos para un dios, para un rey, ¿no?, que son situaciones de juicio para un rey o un dios, que no tiene nada que ver con el hombre, ¿no? Es que, a ver, Maquiavelo parte, a diferencia de los griegos, que era de la polis, lo horizontal, fíjate bien, ellos parten del ejercicio de lo público, del zopoliticón, de las virtudes, de la ética, de la moral pública. Eso es horizontal, pero ya Maquiavelo habla de un tema vertical, es decir, ojo, el ejercicio del poder, o sea, el poder como el vehículo para controlar a la masa. Ahora, Maquiavelo me parece uno de mis autores, pero quiero que sepan que es uno de mis preferidos, porque además ha sido muy mal utilizado, sacado de contexto completamente, así como por ejemplo Nietzsche, que también todo el mundo habla de Nietzsche, que es verdad, y de Maquiavelo, y usan el tema maquiavelismo como si fuera algo perverso, y no es cierto. Realmente este cuate terminó siendo consejero, pero acuérdate que él partía de un tema del ejercicio del poder de manera vertical, pero cómo distribuirlo, ¿no? Cómo controlar, cómo dejar que la barbarie y el descontrol impere. Entonces, él inclusive era asesor de monarcas, era un buen asesor, era un asesor parlamentario, o sea, bueno, no parlamentario, pero un asesor político muy bueno. Y además murió totalmente en la pobreza, ¿no? Que también ahí dices que si realmente hubiera sido alguien, ¿no?, que hubiera, ¿no? Y bueno, sí, como ejercicio es como el bien que, por ejemplo, que hacen mucho los políticos sobre que cuando ejerces, por ejemplo, bondad pública, pues ya no es bondad, me explico, ya es proselitismo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones y reglas éticas, ya no nos vamos a la moral, éticas para regir un país donde están. Mira, yo creo que la ética fue desechada completamente de la actividad política durante muchos años. La ética precisamente tiene que ver con la ética. Bueno, a ver, para los que nos están escuchando, quisiera compartirles que a lo mejor que la ética tiene que ver con
un ejercicio racional, filosófico, que tiene que ver con los juicios de valor de lo bueno o lo malo. Es decir, cómo lograr a través de un ejercicio filosófico racional dilucidar que este acto moral, ojo, este acto moral es bueno o es malo, ¿no? O es virtuoso o no. Esa es la ética, ¿no? La moral, pues, es el acto humano en sí, que tiene un juicio de valor bueno o malo. La ética obviamente está por encima de ideas religiosas. ¿Estamos de acuerdo? La moral tiene que ver con la cultura, ¿ves? La moral es los actos humanos que tienen que ver con lo bueno y lo malo, pero que están permeados por la tradición, por la religión, por la cultura, por el despliegue histórico de una tradición religiosa. En el caso de México, pues cristiana, no es ni judía ni es islámica, etcétera, ¿no? Es 100% cristiana en sus diferentes despliegues, ¿no? Entonces, aquí el tema en cuestión, amiga, es ¿por qué la política, vamos a hablar ya no del mundo, por qué la política en México se ha corrompido, se ha pervertido, se ha desvirtuado? ¿Por qué la gente ya no cree en los políticos? ¿Por qué el discurso del político es más emotivo? Pues te lo voy a poner muy sencillo, porque es un tema instrumental. Hannah Arendt habla precisamente de la racionalidad instrumental. Imagínate en los campos de concentración nazi, ¿no? Cuando Hitler les vende una idea poderosa, un hombre poderoso que vende una idea poderosa de conquistar el mundo, ¿no? Y un ingeniero que es un hombre, fíjate, un buen hombre de familia, moralmente, ojo, un hombre con principios, que llega a su casa, besa a sus hijos, que tiene a su perro, que corta el pasto. No es un hombre malo, es un hombre moralmente bueno, que saluda a sus vecinos y que escucha música y que le encantan las tertulias y que bla, 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 bla. Pero este cuate es ingeniero, le dicen, tú tienes que construirme un campo de concentración y quiero que lo que tú hagas, que la tubería, que el diseño sea perfecto para matar en este cuarto de 5x5 a 50 personas diarias en este cuartito. Entonces él usa toda su ingeniería, todo su potencial, todo su moral, su amor, su humanidad, porque él cree que lo que está haciendo es correcto y es bueno para su país y bueno para él, y lo hace, aunque se le escapó que al que estaba asesinando era otro ser humano como él, porque él no lo veía así, ¿no? Entonces, eso es lo que llamaba ella la racionalidad instrumental. Y lo que pasa en México es parecido, la política se convirtió en una actividad instrumental, racional, sí, porque escuchas a políticos. Una vez me acuerdo que estaba yo en el INE hace muchos años, y en un foro de política latinoamericana, escuchaba a Emilio Chaufet, y te lo prometo, amiga, así estaba yo, así de, a la vez, o sea, el tipo con una lucidez y una, unos disparos de argumentativos impresionantes, y dar bien las ideas históricas, y dar bien su aportación a la educación inclusive, a la democracia, bla, bla, bla. Y yo digo, la brecha, de verdad quisiera creerle, ¿no? Y cualquier persona diría, ¿no? Pues, sabe mucho, sí, pero realmente lo que él hizo fue bueno. Ojo, hablando de temas morales, fue bueno, fue malo. Y ahí entonces ya tenemos un problema grave, ¿no? Yo creo que la política hoy debe de ser más cercana a lo ético y más alejada de la barbarie, de los idiotas. Bueno, los idiotas en la época griega son los que no participaban en política, ¿no? Y yo creo, mira, a lo mejor voy a pecar de
impetuoso, pero yo sí creo que lo que nos está pasando es bueno, o sea, bueno, no en temas morales, bueno, en temas políticos, porque... ¿Qué te refieres con, o sea, lo que nos está pasando y bueno? O sea, explícamelo. A ver, porque puede... a lo mejor no bueno, sería... lo que nos está pasando es un proceso histórico que nos va a llevar seguramente a buen puerto. Yo lo creo, de verdad. Creo que este momento histórico era necesario, justo, y no te puedo decir que sean miel sobre hojuelas o que vamos a ser el país más importante del orbe, pero sí estoy viendo, porque te lo digo a nivel personal, por eso es que yo quería hablar de política, no desde la política de Marx, de Engels, desde la política de los teóricos, sino desde la política de Jair, como aquel que salió, te digo, de la caverna y que ha estado sumergido en algún tiempo en la actividad política. Y he visto, de alguna manera, las tripas, de las entrañas de algunas cosas que no me han gustado, y que en su mayoría son así, y otras que sí me han gustado, ¿no? Entonces yo creo que es este despliegue, este momento histórico, nos va a llevar a un momento en donde se vuelva otra vez a construir el tejido social, o se vuelva, o tal vez no se vuelva, se construya más bien una horizontalidad. No sé cuándo vaya a ser. Mientras yo tenga, por ejemplo, un político que esté en tribuna y que llegó por tómbola y que nadie lo conocía y que pues tenía una profesión artesanal cualquiera, que sin demeritarla, pero no estaba preparado para ser un tribuno ni un hombre con el conocimiento básico de la política. Eso sí me pega. Yo tengo aquí a muchos conocidos políticos que les llamo los tómbolas, y me dan pena ajena, la verdad, mucha pena ajena. Sin embargo, fíjate, te voy a decir algo. He visto políticos aquí en el estado de Veracruz que de ser personajes que estuvieron jugándosela, buscando el movimiento llamado 4T, hoy los veo como legisladores, como actores políticos, y de verdad, amiga, sorprendente su actitud política y su actividad, y pareciera que tuvieran años en la política, y han sorprendido a muchos. Entonces, no sé, a lo mejor me gustaría dar nombres, pero no quiero pecar tampoco ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo tengo un gran amigo hoy que está en el Congreso del Estado de Veracruz, y es de por aquí cerca donde yo vivo, y de verdad lo he visto como un articulador. Es más, lo sigo, me hice su amigo hace un tiempo, en campaña básicamente, y me entusiasma mucho seguir su trayectoria, porque además lo conozco como persona, y es una persona extraordinaria, sencilla, amable. Como político está haciendo una gran revelación en todo el estado, y eso me da la pauta a fortalecer mi hipótesis, pues, de que este movimiento histórico pues es un fenómeno que no se puede abordar desde solamente una óptica, sino tiene que ser como una visión pues panóptica, ¿no? Desde muchos ángulos tenemos que analizarla, y solamente el tiempo lo va a ir definiendo o va a ir configurando este proceso histórico, ¿no? Que bueno, tiene un nombre y bla bla bla. Pues sí, suena de algún modo, como te digo, en mi experiencia, muy padre, muy bonito, muy a lo mejor hasta romántico.
pero en la realidad estamos viviendo situaciones complejas, muy, muy fuertes, ¿no? No sabemos, por ejemplo, el doble lenguaje que se está también manejando desde la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que nadie sabe no sé si, obviamente tenemos, para no ser como juiciosas, pues tenemos que tener un criterio amplio en el aspecto de que es algo que nadie había experimentado, ¿ok? ¿No? Es un ejercicio que todos como comunidad, como ciudadanos, como estamos experimentando. Pero creo que creo y yo no sé, en mi perspectiva, yo he notado ya una sociedad cansada, harta, violenta, y qué tanto esto puede detonar en una revolución, en un, no sé, golpe de estado, en un estado fallido, ¿no? ¿Cuánta gente de la que tú me hablas, con esas características, realmente está haciendo el ejercicio del poder? Mira, yo creo que no lo podemos saber a ciencia cierta. Digo, sería yo bastante pretencioso en decirte, no, pues amiga, fíjate que vamos por buen rumbo y guachi. No es cierto. Pero hay como indicios. Si lo analizamos como que cada cosa en su cajón. Por ejemplo, en primer lugar, México transitó de un régimen político a otro régimen de manera drástica. Ojo, sin una sola bala, sin muertes, sin guerra, que eso ya es ganancia. O sea, si te das cuenta, los grandes movimientos sociales que han movido la geografía política o la geopolítica han sido motivados por un grupo de poder y el choque de dos grupos o tres, pero normalmente la conclusión es alimentada por una guerra o un acto violento, ¿no? En este caso, no hubo un acto violento, no hubo una guerra, y realmente sí hay un cambio de régimen, y me queda claro, o sea, el que no lo vea es porque a lo mejor no lo quiere ver, pero la realidad es que sí hay un cambio de régimen, que no va a ser de la noche a la mañana, no es perceptible tal vez en este momento, porque cuando tú construyes un edificio, pues tienes que empezar por los cimientos. Y los cimientos en este momento me queda claro que están como que prefigurados de una manera que se ven interesantes. Por no me quiero ver así como pro, que diga, invité a un amigo que es de la 4T o pro 4. No. Sí simpatizo, sí, ojo, sí simpatizo obviamente con la 4T. En este momento yo participé hace años con un partido confesional que tú ya sabes cuál es, que también apoyó a la 4T. Ya no estoy en ese partido, ya ahorita estoy pues no milito, pero sí participo en círculos de debate y todo de Morena, básicamente, ¿no? Tengo muy buenos amigos en Cámara del PRI, muy buenos amigos del PAN, de verdad, no sabes lo hermoso que es esto de la política, que al final vas haciendo muy buenos amigos, y a mis amigos no les veo color, les veo corazón y les veo convicción, ¿no? Pero volviendo al punto, ese es un tránsito. Entonces, ese es por un lado el tránsito o el devenir histórico o la erupción, como tú lo quieres llamar, y por otro lado un fenómeno llamado pandemia, ¿no? No puedes meter los dos fenómenos en una sola olla, porque entonces no le vas a encontrar, no vas a poder analizar el fenómeno como tal. Tienes que analizarlos de manera separada y después tratar de integrarlos. ¿Cómo? Yo analizo, bueno, ya te dije, bueno, el tema de 4T, bla, bla, bla. Por otro lado, una pandemia de la cual tú y yo ni siquiera teníamos idea que existía, ni qué era,
Y además que ha sido muy interesante porque seguramente tú en las madrugadas has leído las conspiraciones de los Illuminati y que la 5G y que el líquido de las rodillas y que el control del mundo y que una ¿cómo se llama? Una disminución de la población de manera sistemática, bla, bla, bla. A ver, pero yo ahí te quiero parar un poquito. ¿Podríamos negar que estamos en medio de una guerra económica mundial? No. Al contrario, creo que la pandemia nos revela, o en este caso la pandemia lo que hizo es quitar la cortina y podemos ver entonces en la geografía política desnuda, porque al final la pandemia le baja los calzones a todos los sistemas políticos y a todos los intereses de las hegemonías económicas y políticas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, te das cuenta que colapsaron muchos sistemas, colapsaron muchas teorías políticas, colapsaron muchos bloques de países, y entonces la pandemia solamente es como que estaban en el precipicio y ¡pum!, los empujó, ¿no? Y sálvese quien pueda, ¿no? Y desnuda, de alguna manera. Por ejemplo, ¿qué pasó en México? Pues no desnudó el sistema de salud, simplemente nos los mostró tal cual, pero un sistema de salud que estaba prefigurado desde hace muchos años o configurado, que estaba hecho solamente para mantener pues ahí a la gente con paliativos, pero el sistema de salud no estaba diseñado para prevenir, ojo, estaba hecho para solamente sanar enfermedades de manera paliativa. Pero entonces, justo ahí es el ejercicio del poder donde, por ejemplo, no se legisla leyes donde tengamos una cultura de prevención, ¿no? Apenas lo vi y eso me pareció algo asertivo de la actual administración, donde el famoso refresco que nos ha causado tantas muertes y que seguimos como mexicanos mejor comiendo una torta y un refresco y ahí acabarnos todo, a tener una educación o una cultura o leyes o programas sociales donde a la gente se le explique, no los hay. Entonces llevamos muchos años de atraso y siempre México es el conejillo de Indias de países fuertes, ¿no? No lo podemos negar. Siempre doblamos cabeza ante países como Estados Unidos, como Rusia, o sea, siempre somos agachones. Y bueno, ¿quién no sería agachón a lo mejor con las armas que trae Estados Unidos? ¿Quién no sería agachón a lo mejor con países como Rusia, ¿no? O Japón, ¿no? Entonces sí hay que tener todo un contexto de por qué, ¿no?, tenemos esa cultura, ¿no? Y por qué hemos vivido tanto. Por ejemplo, esta iniciativa me pareció muy buena, lo que hicieron con los cigarros, ¿te acuerdas? Que ponían que la gente, bueno, tardó años para darse cuenta, fue una cultura que se puso, y ahora lo están haciendo en México, ¿no? Lo están haciendo sin refresco. Ya ponen ahí las calcomanías, ¿no? Y bueno, el caso extremo de Oaxaca, ¿no?, de que los prohíben los refrescos y la comida chatarra. Mira, me pareciera una medida loca, pero la neta, pues es que ¿cuánto te tomas una coca? ¿Cuánto te estás echando de veneno o sea, una coca y unos chetos, a ver, y un pingüino? Sí, digo, por eso ha habido tantas muertes. Digo, no, todavía no podemos hablar como con estadísticas o eso, de lo que se lee, ¿no? Y de lo que se escucha es que realmente lo que trajo la pandemia fue ahora, como la pandemia, lo más sucio salió a la luz, ¿no? Exactamente, me estás dando la razón cuando te digo que la pandemia, por eso había que analizarlas desde diferentes perspectivas a cada fenómeno. Ahorita estamos hablando del tema político mexicano
y mundial, y de la pandemia, que también pues es un tema mundial y que desnuda completamente todos los sistemas políticos, económicos, bla, bla, bla. Porque esto vino a remover. No, mira, yo creo que la historia moderna la escribimos cuando estudiamos o cuando medio estudiamos historia, porque tampoco nos enseñan la historia como es en la escuela. Nos dicen antes de C y después de C, ¿no? Después de Cristo, y yo creo que la historia futura va a ser antes del COVID y después del COVID, porque no vamos a ser las mismas personas. No creo que el mundo sea el mismo después de esta pandemia. Hay que poner mucha atención en lo que está pasando en las economías mundiales, en lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en China, aún en América, con Canadá, México y Estados Unidos. Y hay un gigante que estaba dormido, que se llama México. Es un país que ha aguantado todo. Y te acuerdas que cuando vino el temblor del 85, este país volvió a buscar la senda de la democracia, las luchas sociales, empezaron a surgir nuevos líderes. Cuando surge el primer partido, surgieron un Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, creo, y el PRD, ¿no? Que también se fue por la senda, porque pues todo sistema tiende a corromperse, y lo hizo muy rápido, ¿no? Entonces, estas pandemias o esto que nos está pasando, yo creo que nos va a hacer mejores personas. Algo va a pasar. Mira, no por casualidad tampoco hoy tú y yo estemos hablando de política. En el pasado, hablar de política era como, ay, ya, güey, ya cállate, ¿no? O sea, no, ya, güey, ¿no? Pero yo creo que... Yo creo que por el tema de al pueblo pan y circo, ¿no? Y la verdad es que te lo vuelvo a insistir, a lo mejor sueno repetitiva, pero son discursos con narrativas tan emotivas y romantizadas que en la operación Yair son totalmente mentirosas. Y creo que el pueblo ya se ha dado cuenta y está cansado. Llevamos sexenio tras sexenio y a veces pareciera que este sexenio es lo mismo, nada más que al revés. Pues mira, yo podría yo poner ahí hablo mucho de yo. Yo sí creo en este cambio. Creo que algo va a pasar. No creo que habría que poner los huevos en la misma canasta, porque hablar de la política antes de Andrés Manuel y después de Andrés Manuel es un escenario diferente. Por la visión política, por el régimen, la filosofía político-social inclusive que se maneja ahora, que es criticada, sí, pero a mí me da la seguridad o la certeza de que vamos por transitando por un camino alentador. No veo yo jamás en el escenario un golpe de Estado, no veo guerras intestinas. Sí, ¿sabes qué veo? Que los políticos que estén en la oposición van a tener que usar otro tipo de argumentos y se van a tener que regresar a su origen. Es decir, el PAN va a tener que regresar a su origen de derecha, de abanderar sus causas, de las causas a lo mejor de la gente con moral religiosa que no es criticada, o de la empresa, pero de una empresa socialmente responsable, no una empresa rapaz, una empresa que tiene ganas de comerse en una mordida al país, como lo han hecho
10 o 15 familias durante años de los ricos, y aparte las otras familias de los políticos, porque hablamos de dos familias, las familias del poder, los conservadores, y las familias de la oligarquía política, y que en un momento de la historia se casaron y se hicieron amigos y se hicieron compadres y se hicieron cómplices. Y que te da la esperanza de que no sea lo mismo también con un presidente que lleva 18 años tratando de llegar al poder, y tú sabes que para llegar al poder se necesitan muchos pactos y favores en este país, y más en un narcoestado, ¿no? Donde la economía depende también de eso. O sea, es muy complicado. O sea, yo no me aseveraría a tomar una posición tan positiva cuando... No es positiva. No es así que... No es positiva. Es como mira, neutral. Lo único que me la podría creer es por los grandes genios que dicen que las crisis son como oportunidades, ¿no? Pero en el marco político, en el marco de ejercicio del poder, lo veo completamente complicado, porque, bueno, estamos de acuerdo que ¿cuál es nuestra economía? Mucha de la economía mexicana, por ejemplo, en estados, es totalmente sobre el narcotráfico, sobre las... Ahí va el tema. Acabas de tocar el primer tema, lugar. Ese maciato entre la derecha y las dos castas políticas que nos gobernaron 70 años, ¿qué pasó con ellos? Que no nada más se permitieron, que además encontraron otra forma de mantener el poder. Aquí no se trata de gobierno, amiga, se trata de poder, y el poder tuvo que sujetarse también al narcotráfico, y cuando el narcotráfico irrumpe el escenario político y nuestra política se convierte en narcopolítica, entonces se acaba toda posibilidad, se había extinguido toda posibilidad de que un ser humano mortal, de que un líder del barrio, que un líder del pueblo pudiera irrumpir el escenario político. Y en este momento, en esta 4T, como se le llama, o 4 transformación, vemos a jóvenes, o vemos a maestros, o vemos a gente que jamás se hubieran imaginado estar en la Cámara de Diputados o en los congresos o en un puesto político. Pero, por ejemplo, vemos a personas como... Nada más déjame terminar, olvidar. En el caso tuyo, sí está cañón por el caso de tu gobernador, porque la neta, digo, sí la tiene muy fea ustedes, la verdad, digo, no es por nada, pero no, ahí sí yo no tengo argumentos para ayudar a racionalmente o argumentar o tejer un argumento racional que abone a la gobernabilidad o buena gobernabilidad de un ser como gobernador, ¿no? Sí está cañón. Ahí sí, la verdad, ahí yo no... Personajes como Carmenita Salinas, como el Cuau, como personajes así que yo no les... O sea, no es por discriminar, pero justo el partido del que hablamos, con tal de ganar... Oye, Sergio Mayer, digo, con todo respeto, que tiene que hacer en cultura, ¿no? No, o sea, nada que ver. Pregunto, ¿solo para mujeres o qué? O sea, presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso. Y digo, el tema de Cuau, pues es la muestra más clara de cómo la política se ha degradado, porque ya no tenemos actores políticos, amiga, no tenemos actores políticos, porque nos pusieron un pie encima a la sociedad. Si yo quería ser líder de mi comunidad, o le entraba al narcotráfico por esa línea, o le entraba a cargarle al tema de la corrupción con el sistema antiguo. Y ahora no quiere decir que no se vaya a corromper, porque puede ser que este sistema pueda crecer y en algún momento también se pueda pervertir, ojalá y no. Pero en este momento a mí sí me alienta mucho ver caras nuevas, gente nueva, sí, sin experiencia, sí, con limitaciones, sí, algunos sí, la verdad,
como yo, bueno, hay algunos que conozco, algunos tómbolas que conozco por acá que de veras que dan pena ajena y bueno, como el de la ley de Herodes, así, más o menos, así ese, igualito que... Si nos están viendo de otros países, es el claro ejemplo de la política mexicana, la ley de Herodes. Pero no de este, bueno, del antiguo régimen, no de este, no lo creo. Bueno, quiero conservar esa parte utópica de ti, que pues si no, imagínate qué sería de la vida de los ciudadanos. Yo creo que si esto no funciona, si esto sigue igual, ¿qué crees que los ciudadanos deban hacer? Ay, pues lo que deberíamos haber hecho hace tiempo, tomar el control los ciudadanos y no los políticos, que eso es lo ideal. Eso, no ver la política desde el poder, ver la política desde tu barrio, desde tu comunidad, desde mi pueblo, desde mi colonia. Esa es la política, no verla desde la Cámara de Diputados hacia abajo, sino verla de abajo hacia arriba, ¿no? Ese es el tema. Bueno, yo creo, y por eso quisiera compartirte nada más como experiencia, porque yo dejé esta línea ideológica a la que pertenecía, a ese partido que tiene nombre de un animal que se come, que anda en el agua, que es muy rico. La dejé porque efectivamente yo no puedo concebir que, por ejemplo, no haya otro candidato para Morelos que yo. Me encanta Cuauhtémoc, pero no me encanta verlo como político. Es que, ¿sabes? Vamos a ser sinceros. Cuando un político lleva muchos años en el poder, ya se corrompe. Y ellos, lo único que yo noté en mi experiencia era tratar de salvar el nombre, el vivir el registro, vivir de eso, mantenerse ahí. Y esa es la verdad. Se vuelve cómodo y se empieza a desvirtuar, se empieza a... Ahora, fíjate que en ese partido, a lo mejor no todo está perdido. Yo he conocido a mucha gente que de verdad merecen todo mi respeto, grandes amigos. Mira, simplemente ir a cámara y ver caras que dices, wow, me da esperanza que haya gente que crea en este proyecto, ¿no? Pero que siempre vas a estar bajo el ejercicio del poder, bajo el ejercicio de la orden. Por muy buen personaje que seas, hay un poder que legisla. Exacto, lo que no estoy de acuerdo es la manera en que llegan al poder, es decir, como un partido confesional y que hermanitos, gloria a Dios, aleluya, y el Señor está con nosotros y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a conquistar, los muros de Jericó van a caer, y todos esos clichés que me parecen una falta de respeto total a una fracción, a una facción de pueblo que cree en eso, ¿no? En su religión. Quiero traer una... Definitivamente no creo en un partido cristiano ni un partido confesional. Se me hace un aborto, una aberración, de verdad, no lo veo así. Y que digo, a lo mejor me van a poner la letra escarlata, me van a satanizar, pero no lo veo desde ahí. Yo creo que la política es una actividad que tiene que ver con el amor al prójimo, y así sea lesbiana, así sea homosexual, o sea lo que sea, merece todo mi respeto y todo mi amor. Y hay que meter juicios morales. La iglesia no debe ir con el Estado, y es algo que toda la vida se hizo, bueno, desde hace, no quiero hacerlo, pero fue durante muchos años para control humano, meter ideología, controlar y hacer lo que ellos querían, ¿no? Y yo por eso quiero traer a colación esta frase: aprende a no ser bueno. Es de Maquiavelo. Y no dice no sé malo,
Pero ¿qué quiere decir? O sea, la profundidad de esto tiene algo muy profundo y más viene a colación lo que tú estás diciendo. La política no va con religión. No, es que mira, es un error garrafal del líder de este partido que empiece a decirle a cientos de pastores o a cientos de cristianos, es que ya es hora que los cristianos lleguemos a ocupar cargos y que una nueva generación de cristianos, bueno, y los que no son cristianos, ¿son peores o son mejores? O explícamelo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando necesitan a alguien, ponen como a Sergio Mayer o a Cuau o a Nail Salvatori, que aquí tiene, si nos pusiéramos a regirnos sobre sus ejes morales. Oye, pues la verdad, el otro día la escuché y de verdad, en lo personal, yo la conozco, ella tal vez no me ubica, porque siempre fui un fantasma en la cámara, me queda claro, mi posición era solamente de apoyo, pero nunca fui ni protagonista ni nada, siempre fui como un fantasma ahí, X, ¿no? Pero además que buen amigo, tuve muy buenos amigos, tengo muy buenos amigos, y dejé más amigos que enemigos, creo que no dejo enemigos, no tengo, ni debería por qué tenerlos. Pero escuchar a esta mujer decir que, bueno, no lo quiero repetir, pero que estaba en un programa troleando a otra muchacha que decía que tú tienes una cosa así, que todo el intestino, dices, no manches, y es una legisladora de un partido cristiano confesional, y es Encuentro Social, el partido de las familias, el partido de la unidad, el del amor, de la tolerancia, y dices, pues, ¿qué pasa aquí, no? Y además de que no ves ningún pronunciamiento del partido, decir, no hay un líder moral o alguien de ese partido que diga, a ver, oye, alguna comisión de ética que le jale, que le diga, oye, pues por lo menos bájale 3 rayitas a tu discurso y a tu chachería, porque sí parece chacha, la neta. Digo, yo también, amiga, yo hablo groserías, pero una cosa es decir, oh, chingues, bueno, o sea, se me fue a decir, o sea, la grosería tiene hasta sentido peyorativo, ¿estás de acuerdo? Lo que pasa es que se supone que son, no quiero hacer juicios morales de la persona como tal, ¿no? Ella puede hacer lo que quiera con su vida, a mí no me parece en lo absoluto, ni me interesa. El problema es que es un líder político, el problema es que es un ejemplo, el problema es que legisla, el problema es que se supone que vamos para un... Voy a cantarle el problema. Te escuchaste como Arjona. El problema es que te creo. Ay, no, Arjona no. Bueno, ni corte me avisaron, no me avisaron ni para el corte, ya concluimos la hora, creo que no resolvimos el mundo, ni creo que hablamos mucho sobre política, nada más quiero que me digas, ¿qué entiendes por aprende a no ser bueno? Que la bondad es un tema privado, la bondad es un tema de lo privado, y no tiene que ver con la actividad política, porque, bueno, en el caso de Maquiavelo lo entiendo porque era un tema, ojo, no lo saques de contexto, entiéndelo a él desde su punto de vista, desde su moral y desde su posición política. Sin embargo, yo no diría tanto a él. En este momento, tal vez yo, el Jair, el filósofo Choco, diría que ¿es bueno ser bueno en la política? Sí. Que la ética regrese a la política, sí, porque la ética me ayuda a razonar que un acto humano es bueno o es malo. Y la ética tiene que estar, tiene que permear a toda actividad pública, porque no puede ser una actividad ya aislada la política, tiene que ser una actividad pública y tiene que ver con el otro. Y si yo no tengo amor hacia el otro, mis juicios y mis motivaciones tienen que ver con el poder.
Y no se trata del poder, se trata de mi amor o mi pasión por ayudar al otro, por el beneficio del otro y termino por el bien colectivo. Empezar a hacer comunidad, ¿no? Ya de perdis con tus vecinos, empezar a hacer comunidad, empezar a tener como a retomar los valores que se han perdido, ¿no? Este es el bien común, amiga. Exacto, porque si va mal al otro, me va mal a mí. Entonces, si no aprendemos a hacer comunidad y a ver por el otro y a interesarnos en esas cosas, no sé a dónde vamos a llegar. Pero mira, hay muchos políticos que hoy ya se toman la foto, ya se operaron la nariz y llegan a hablar, hola, ¿qué tal? Y ni los conocíamos, y ya ahora ya son chingones, ¿no? Pues así es el costo político que hay que tener. Mientras tengas buenos acuerdos y cumplas y seas servil, creo que esa es mi experiencia y no va nada con mi ética ni con mis valores lo que ellos habían representado. Por eso estoy donde estoy yo, amiga. Pues sí, no, yo creo que las personas que tienen otro tipo de ética y valores, pues no, por lo menos aquí en México no, y en unos años, no sé, tengo la esperanza de que cambie. Creo que eso será no posible, ¿no? Hasta pues porque yo tengo esperanza, conozco gente que puede cambiar. Ojalá el sistema todavía sigue para mí siendo algo corrupto. Espero de verdad que como bien dice sea el inicio de un cambio, ¿no? Aunque nos cueste, y a lo mejor no lo voy a ver, a lo mejor lo van a ver mis futuras generaciones, pero bueno. La corrupción es un fenómeno sistémico, lo acabas de decir. La corrupción es un tema sistémico, es decir, no tiene que ver con el gobierno absolutamente, es un tema personal, es un tema de nosotros. Sí, un problema, como bien lo dijimos, el contexto de donde vivimos, de la economía, de la falta de oportunidades, ¿no? De la gente que tiene que hacer otras cosas cuando se empiezan a hacer monopolios. Y bueno, es un tema muy, muy, muy largo que tendríamos que pues tener un contexto, leer, ver la política también de otros países, ¿no? Y darnos cuenta qué atraso tenemos, y a veces eso me entristece, ¿no? Pero eso no quiere decir que deje de ser nacionalista, que deje de amar a mi México, que deje de pensar en patria, en república, como decía Aristóteles. Y bueno, pues ojalá y esto sirva de algo como para la gente reflexione. Y lo que no me gusta, lo que está sucediendo ahorita es la división. Bien decía, ¿no? Divide y vencerás. Y no me gusta eso. Eso es lo que no estamos viendo. Estamos dividiendo, no estamos uniéndonos. Y no es que haya fifís y chairos, ¿sí me explico? Como lo están manejando ahorita. Y eso es algo que tenemos que tomar de verdad en cuenta, porque sí, efectivamente la vida es injusta y a veces uno no sabe dónde nace, ¿no? O sea, y eso es filosófico. ¿Sabes de dónde viene este tema? Es algo sencillo. Somos un país, no somos un país somos un país racista, pero más que racista, clasista. ¿Por qué? Porque yo crecí, por ejemplo, cuando iba yo, a mi edad joven, yo no podía entrar a unas discotecas porque pues era moreno, así, neta. Y te veían y decían, no, este güey no entra. ¿Por qué? Porque vivía un tema de clasismo. Bueno, eso se encargó mucho Televisa. Por ejemplo, El Chavo lo podemos ver, ¿no? En No te juntes con esa chusma, ¿no? Cuando todos vivían en la misma vecindad. Entonces, son cosas que, aunque parezcan absurdas, nos fueron educando, programando para el México que estamos viviendo y vivimos, ¿no? Pero ya Belinda ya tiene un novio. Perdón. Galón dice. Ya no quiero paradigma. Ya sería ese otro tema. Porque bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer otro programa de otras cosas. ¿Quién eres? ¿Te pueden contactar? Creo que tienes una página ahí de 55,000 seguidores, ¿no? Tienes ¿cuál es? Pues Jair Beaumont.
Pero tienes la de filosofochoso o algo así. Ese es mi hashtag, es filosofochoco. Uh-huh. Y aparte tienes una página, ¿no? De 50,000 seguidores. Creo que sí. O ya te descubrí. Ya me descubriste. El administrador de esa página tan famosa. Sí. Pues bueno, vamos a dejar algunos datos para los que ejercen la política y vieron de algún modo tu perfil. Uh-huh. Pues sí. ¿Cuáles qué? ¿Cuáles son tus datos? ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, en mi página es Jair B. Mont, igual estoy como Jair Alor en Instagram y Twitter también, Jair Alor Montaño, y bueno, realmente todas son así, Jair B. Mont o Jair Alor Montaño. Pues fue un placer platicar contigo, espero volverte a ver. Agradezco mucho a Estrategia Intelectual. Agradezco Gracias. a toda producción, Juan Carlos, David, que andan por ahí. Y ya saben, mi nombre es Lisette Angulo. El programa es ¿De qué vamos a hablar? Y nos vemos cada jueves a las 6 de la tarde. Y bueno, nos volvemos a ver, Jair. Que Dios te bendiga. Un abrazote. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. La nueva normalidad, cuidarse desde casa y aún así no dejar de avanzar profesionalmente. Esto lo tenemos claro en Estrategia Intelectual. Por lo mismo, te invitamos contador, fiscalista y público interesado en nuestro próximo diplomado NIFS 2020. Totalmente en línea. Impartido por el maestro José Rafael Aguilera, 4 módulos. Diplomado con valor curricular. Promoción por pronto pago. Y plataforma virtual de fácil acceso y manejo para tu comodidad. Comenzamos el 18 de agosto. Inscripciones abiertas. Consulta horarios y temario de cada módulo en www.estrategiaintelectual.com o marca un asesor al 2215 1720 32 y 2221 85 64 12. También vía WhatsApp. Diplomado NIFS 2020. Una forma de seguir capacitándote. Y claro, con los mejores. Con Estrategia Intelectual. Escucha radio por internet en www.estrategiaintelectual.com.